Somos BM Online. Conectate con nosotros. ¿Y usted cuántos años tiene? 77 años. Bueno, En enero, soy de enero, el 11 de enero cumplí 77 años. bueno, yo quiero recibir con un fuerte aplauso a este escritor, una persona que escribe mucho, que relata las vivencias nacionales en muchos libros acá. Y hay uno en particular, Utopía y Realidad, y después está el Electo, que es otro más, y después el Electo, que es el reciente libro, Historia de los Paraguayos, también fue otro libro de la autoría de Rubén Said Jure Yunis. Con todos los aplausos lo recibimos a usted. Gracias, muy amable. Rubén Said Jure Yunis. Exactamente. Jure, dice la gente, es Jure. Jure. Es de ascendencia... No es el lugar ni el momento apropiado para responderle en guaraní a los que pronuncian Jure. Por eso va a quedar eso para la incógnita. No importa. Bueno, pero usted tiene ascendencia libanesa. Sí, yo soy de padre sirio y madre de paraguaya, hija de libaneses. Los Yunis son descendientes de libaneses. Y usted fue hermano de este gran señor amigo nuestro, César Jure Yunis, que fue por muchos años presidente de la CAPECO. Sí, señor. Cámara Paraguaya exportadora de granos y otras oleaginosas. Eso, de granos y oleaginosas, que también tuvo mucho que ver en Conempa cuando se construía Itaipú, ¿verdad? Exactamente. Ahí estaba César Jure Yunis, hermano mayor aquí de Rubén. ¿Y cuántos son ustedes? ¿Cuántos hermanos? Nosotros en total somos 8 hermanos. 8 hermanos. 3 hermanas, mujeres, hijas de papá antes del matrimonio. Y 5 hermanos del matrimonio de mi papá con mi mamá. Ahí tenemos imágenes del hermano suyo, de César Jure Yunis. Ahí está. Ahí está. Sí, así que se parecen. Todos nos parecemos. Bueno, y su esposa es del Opus Dei. Se llama Margarita Goiburú. Goiburú de Jure. De Jure. Porque yo soy a la antigua. Exijo que mi señora ponga de Jure. Porque hay gente que ya no pone eso. Ya no usa eso. Ya no usa eso. ¿Y por qué no se usa eso ya? Y son los tiempos nuevos que vienen. Yo no estoy muy acostumbrado a muchos de los cambios que se vive hoy día. Soy muy nulo en el manejo del celular, por ejemplo. No aprendí. Sin embargo, mi hermano César, que es mayor de yo, vivía con el celular en la mano, no paraba de trabajar casi las 24 horas. Ese señor, ¿cómo trabajaba? Trabajaba, exactamente. Bueno, Rubén Said Jure Yunis, que es primo de este señor, amigo mío, César Duba Yunis. No, Duba Yunis, exacto. Duba Yunis, allá de Encarnación, porque usted es de Encarnación. Sí, pero nació en Piribebuy. Sí, nací en Piribebuy. Yo le entregué su saludo. Sí, yo sé, él se puso en contacto conmigo y le agradezco. Bueno, saludos César, por favor, desde aquí. Rubén Said Jure Yunis es un empresario, por supuesto, hacedor de libros, comerciante es el señor, tiene una capacidad impresionante para el trabajo. Todos ustedes tienen una capacidad impresionante para el trabajo. Y también... hay un parentesco con Gustavo Saba, suyo y Gustavo Saba, ¿verdad? Sí, y somos primos hermanos. Primos hermanos, ¿cómo se da eso? Y se da eso porque mi finado padre, que nació en el año 1893, quedó huérfano a los 3 años de edad. Sí. Y mi abuela, linda señora, con un hijo, se casó con otro viudo de apellido Sabe. De ese matrimonio nacieron 2 hermanos de papá.
pero mi papá ya tenía hermanastros, porque el señor viudo que se casó con mi abuela ya tenía también hijos e hijas. Claro. Así que ahí existió la historia de los tuyos, los míos y los nuestros. Los nuestros famosos. Así, famosos. Los míos, los tuyos y los nuestros. Así. Entonces, por ahí somos primo hermano y pienso, ojalá que me esté escuchando, que esté escuchando Gustavo. Y hay afinidad ahí con Gustavo Saba. Y hay la afinidad que se puede hacer siendo yo de la campaña de Piribebú y después por Encarnación, después viajando. Estuve becado 2 veces en los Estados Unidos. Y mayormente en los últimos tiempos nos juntamos más. Bueno, ustedes también saben mucho del mundo bomberil, de los bomberos. Exactamente. Pero vamos a hablar después. Después. Su padre fue Jorge Salomón Jure. Pero Salomón en este caso es un nombre. Su nombre. Jorge Salomón Jure. Que tuvo ¿cuántos hijos? Y reconocidos somos 8. 8. Y imagínense que papá llegó al Paraguay en 1910. Con 17 años de edad. El Paraguay escaso de varones. Claro. El buen mozo. Dicen mis tías que le conocieron bien a papá, me decían que yo era muy parecido a papá. Sí. Así que no estaba lejos de la verdad. Bueno, o sea que usted se cree buen mozo. No me creo. Pregúntele a mi señora y ella le va a decir. Margarita Goiburú, sí, esta señora que tengo entendido fue amiga de mi madre también, Brunilde Gullari. Brunilde Gullari. Sí. Y ambas del Opus Dei, así que bueno, Jorge Salomón Jure es su padre, Jure es su padre, Jure es su padre, pero ese Salomón acá es nombre, pero hay un Salomón apellido. Sí, se usa ¿Cómo se entiende eso? Se usa indistintamente. ¿Ah, sí? El nombre de mi papá en árabe sería Jorge Salomón Ibn al-Jure. Jorge Salomón, el hijo del cura. Sí. Y entonces, yo no sé si mi finado abuelo era o no era cura. Pero eso es lo que significa el apellido Jure. Jure. Y los sacerdotes... Jure es cura, sería. Cura. Claro. Y los sacerdotes del Oriente, sean católicos, apostólicos, romanos, o sean ortodoxos, no tienen prohibido casarse. Entonces, eso mi abuela me repetía cuando cuando nos sentábamos todos los niños, los nietos alrededor de ella a escuchar en forma verbal la narración de la Biblia, porque mi abuela era católica, apostólica, romana, del rito oriental o maronita, como se dice. ¿Y usted también es católico? Y yo soy católico bautizado. ¿Ah, sí? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué significa eso? Y que creo en Jesucristo y acompaño a mi familia que sí es muy practicante de la religión católica, pero tengo mis propios criterios respecto a eso. ¿Escribió sobre eso alguna vez? No escribí, pero vivo mi vida, trato de vivir como Cristo nos enseñó. Usted tiene 3 hijos. Tengo... 6 hijos. 6 hijos. Ustedes son 3... no, yo me estoy confundiendo. 6 hijos tiene. 6 hijos tuvimos con Margarita. Nuestros varones, los 3 fallecieron. El primero de fallecer. ¿A los 3 fallecieron? 3 fallecieron. El primero que se fue Robertito con 7 años de edad. Y los otros 2 que se llevaban 1 año y 1 mes de nacimiento fallecieron en ese orden. 1 año y 1 mes se llevaron para fallecer ambos en accidentes también. Pero grandes ya. De 28 años. Y qué dolor habrá sido para ustedes eso. Y me quedaron las 3 hijas mujeres. Miriam Margarita, María Mafalda y Jazmín Jure. Todas casadas con hijos.
tengo 13 nietos en total. Me acompaña Rita María. Rita María, una de las nietas. Las nietas, sí, ella el apellido Arrúa Jure. Así es. Entonces así somos como familia. Bueno, fabuloso. Rubén Said Jure Yunis, notable comerciante, nació en Piribebuy en 1949, hijo de doña María Yunis de Jure y de don Jorge Salomón Jure, un poeta sirio. Completó su educación primaria y secundaria en su ciudad natal antes de estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Asunción. Hablamos de nuestro invitado Rubén Said Jure Yunis. Y después fue a Estados Unidos, donde se especializó en la enseñanza del inglés y en varias instituciones estudió allá también. Ha ocupado diversos roles en el ámbito educativo y en la promoción de la cultura, destacándose como presidente fundador de la Asociación de Educadores de Piribebuy y director del semanario Ecos del Sur. Ecos del Sur. Fue el primer semanario en Encarnación, Sí. después del golpe que destituyó al general Stroessner. Hace 37 años. Sí. También ha sido un referente en la comunidad de Encarnación, sigue siendo porque él vive allá, impulsando iniciativas como la campaña Vamos, Vamos, Vamos Encarnación y el servicio de bomberos voluntarios, del cual fue capitán general y presidente de su federación. Ha publicado 2 libros también, aquí nuestro invitado, sobre la historia del servicio de bomberos en Paraguay y su reciente obra El Electo, que aparece ahí. A ver, quiero mostrar acá la tapa del libro. El Electo, aquí está. El Electo justamente es un libro que proyecta, digamos, acerca sobre el progreso silenciado. Ya vislumbra el Electo, el progreso silenciado, ya vislumbra cuál apasionante será el tema abordado, que forma parte de nuestra reciente historia política nacional y que cobra vida en estas páginas. Esto lo señala Hildegardo González Irala, con un estilo ameno, que habla así, por supuesto, de Rubén Said Jure Yunis, y riguroso, y presenta este libro, su visión y evaluación del periodo de gobierno de 1954 a 1989, o sea, de los 30 y casi 5 años del gobierno de Stroessner. Exactamente. Desde que sube Stroessner al poder, producto de una exhaustiva investigación y un compromiso cívico-social y de servicio del autor, sin afiliación partidaria. Usted no es colorado. No estoy afiliado a ningún partido. Ofrece una perspectiva valiosa y objetiva para entender mejor este capítulo crucial de nuestra historia. Presentado de esta manera, la lectura del mismo se torna imprescindible para quienes buscan comprender el pasado y su impacto en el presente, especialmente para las nuevas generaciones que no vivieron aquella época. Esto lo señala Hildegardo González Irala, quien hizo recientemente jubilado rector de la Universidad Nacional de Itapúa. Bueno, y acá dice: al distinguido amigo Bruno Masi, con mi mayor estima y consideración, Asunción 2 de febrero del 2026. Esto me trae acá el doctor, pero hay que decirle doctor, hay que decirle cómo a usted. Yo soy miembro de la academia. No, ya sé, pero ¿cómo se le dice a usted? Bueno, señor, doctor, ¿cómo se le dice? Rubén. Don Rubén, así mismo. Don Rubén. Pero le comento que en el seno, sin que yo haya hecho ningún trámite, en el centro de la Academia de la Historia y la Geografía Militar del Paraguay, del cual soy académico de número, muchos me dicen,
no sé por qué, seguramente por los libros que Por tengo la cantidad de escritos. libros escritos, ¿qué le dicen? Y ¿Cómo me le dice, dicen? Doctor Jure. Doctor Jure. No soy doctor Jure. No me recibí de filósofo ni nada, pero soy un autodidacta. Ah, usted es autodidacta. Autodidacta porque no terminé la carrera de Derecho. Ya estaba casado, ya tenía 3 hijos y tenía que trabajar y cumplir el rol familiar. Me gustaba el comercio, dejé la docencia y me puse a trabajar y dejé de estudiar. ¿Por qué todos los que vienen de esa zona del mundo, del Líbano en este caso, son adictos al trabajo, al comercio? ¿Por qué eso? Y bueno, te voy a contar algo que mi finado papá nos decía. Salomón. Don Jorge Salomón Jure, poeta. Yo tengo A ver, escrito acá don Jorge Salomón Jure Sawaf. 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 Ese es el Sawaf. apellido común de sí. los 3 hermanos. Jorge, Fortunato y Elías Sabe Sawaf o Saba Sawaf. Porque son Saba y Sabe. Y por error de escritura, cuando migraron al Paraguay. De ahí viene el famoso nombre Elías Saba. Elías Saba, claro. Es el apellido de tío Elías, que fue el segundo en venir, y su hermano Fortunato Sabe, y los otros hermanos de ellos, don Juan Abraham Sabe. Juan Abraham Sabe. Y los 3 se llamaban Juan Abraham Sabe, Fortunato Abraham Sabe y Elías Abraham Saba. Los 3 hermanos firmaban. El último es Saba. El último es Saba. Qué notable. Y sí, Siendo hermanos. Y siendo hermanos. De padre y madre. No, de padre y madre, sí, los 3, el uno salió Saba, el último, acá en Paraguay. Porque se le escribió mal. Porque se le escribió mal y en esos tiempos quedaron así. Sí, quedaron así. Y mi primo Gustavo, si estás viendo, te doy un abrazo grande de este lugar. Y a toda mi familia, mis hijas, mis nietas que están mirando, también les envío un cariñoso, afectuoso abrazo. Y si tenemos que hablar del electo. Del electo. Este libro, El Electo, que es el último. ¿Cuántos libros escribió usted? 4. 4. Y este es el último. Yo traje otros materiales. Sí. Tengo publicado de la época de mi presidencia de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Sí. un manual de estudios para los bomberos, que es una transcripción del manual utilizado en las academias de bomberos de los Estados Unidos de América, las normas NPH, como se llaman. NPH. NPH. Y eso nosotros con ese manual que logramos imprimir en mi presidencia 1000 volúmenes, prologado por mí el material, sirvió de mucho para que muchos bomberos estudiaran la parte teórica, y con todos los gráficos que contiene pudieron formarse muchos bomberos. Y estos dos son libros importantes los bomberos, porque últimamente más que nunca son importantes. son importantes. Pero hay una lástima. ¿Qué cosa? El servicio de bombero voluntario es insustituible, es impagable en el Paraguay. Sí. El servicio que prestan es invalorable. Pero estamos lastimosamente divididos. Uno de los objetivos de mi... Divididos. Divididos. ¿Y por qué se dividen? Y porque hay dos enfoques en A el ver, servicio. ¿cuáles son? ¿Y 2 colores también? Y colores hoy hay muchos, pero lo importante es que estamos prestando un servicio indispensable que corresponde al Estado. Y yo, Bruno, a vos, Sí. una persona que hablas mucho, estudiaste mucho, leíste mucho, te hago una pregunta que le hice a todos.
inclusive a presidentes de la República. Si el servicio de bomberos lo hubiese prestado el Estado paraguayo, ¿qué parte del Estado tendría que prestar ese servicio de bomberos? Buena ¿A quién pregunta. le corresponde? Una pregunta que le hago. Buena pregunta. ¿Quién? Pero la respuesta está tan clara A ver. en nuestra Constitución y en nuestras leyes, pero como nosotros, la Constitución y las leyes hay veces se nos pasa por arriba, No las tenemos en cuenta. no las tenemos en cuenta. Y actuamos y estamos pasando por situaciones de hecho, estamos prestando el servicio, pero estamos perdiendo la fuerza que da la unidad. La fuerza que da la unidad. Porque cada uno... Y hay que por tener su- unidad en todo lo que uno emprenda, en todos los aspectos de la unidad. No es el tema que nos toca, pero voy a explicar brevemente. Nosotros logramos, cuando se creó la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos, y yo fui su primer presidente, estábamos todos juntos. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Ahí ya no retengo, tiene que estar acá en los libros. Sí. Hace más de 20 años. Y Nosotros recibíamos en total aporte del Estado paraguayo el servicio de bomberos cuando... yo le quiero decir que el primer cuerpo de bomberos voluntarios que se creó en el Paraguay fue el cuerpo de bomberos del Paraguay, con esa denominación. Con un color. No tenía ni un color. No tenía color. No. ¿Por qué? Porque Y no nosotros tenía uniforme tampoco. teníamos uniforme, pero nosotros éramos tan pobres, Tan nobles. tan pobres, no teníamos recursos. Entonces teníamos que vestir lo que lográbamos que nos regalen. Claro. Y que venga lo que venga, y teníamos que proteger a nuestros bomberos. Yo no fui combatiente, yo fui bombero dirigente. Y el segundo cuerpo de bomberos que se creó en el Paraguay voluntario fue el de Encarnación. Ah, sí. Y no estaba yo entre ellos, entre los fundadores. Se creó una disyuntiva. ¿Y? Teníamos que traer un vehículo del Japón. Y solamente había una ley en el año 63 que le liberaba del pago de impuestos al cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay. Ah. Con ese argumento, Ustedes podían traer las cosas de afuera. no, se le decía a la gente, tenés que traer el vehículo a nuestro nombre. Y si tenés un cuartel, tenés que poner a nuestro nombre. Había una administración centralizada. Y la ley dice que la exoneración es para el cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay. Y nosotros éramos cuerpo de bomberos voluntarios Encarnación. Don Juan Wolf, nuestro presidente, era amigo de mucho tiempo con el presidente de la República. Juan Wolf. Para él no fue muy difícil conseguir la personería jurídica para el cuerpo de bomberos voluntarios Encarnación. Entonces trajimos el vehículo a nuestro nombre. Importamos del Japón a nuestro nombre. Una donación. Es más, en vez de uno nos ofrecieron 2 vehículos, pero nosotros no teníamos capacidad para pagar el flete de los 2 vehículos, entonces le ofrecimos a los bomberos de Asunción el otro vehículo, que paguen ellos el flete que traigan para ellos. Y pagaron. Y pagaron y no éramos mezquinos. Claro. Y vinieron 2 vehículos. 2 vehículos. Cuando nosotros presentamos la exoneración del pago de un camión que estábamos comprando del Brasil para introducir legalmente al Paraguay, aludimos a la ley 13/91 para que nos den la exoneración. El presidente Rodríguez firmó Ya el estaba decreto de Rodríguez. liberación, el general Rodríguez. Ya estaba en los años 91, Sí. 92, por ahí. Firmó el decreto. Sí, y aparece una nota en el Ministerio de Hacienda donde la asesoría jurídica le observa que la exoneración a la que nosotros aludíamos era para
el cuerpo de encarnación. Y la exoneración, según la ley, era para el cuerpo de bomberos del Paraguay. Sí. Se armó el primer conflicto de, como se dice, claro, para el Paraguay ustedes tenían para pero encarnación. Era administrativo dentro del Ministerio de Hacienda. Entonces tuvimos que argumentar y presentar nuestros escritos, y dijimos en nuestra argumentación, y de eso se valió la abogacía del Tesoro, para decir que estaba bien el decreto, porque acá lo que se privilegia con una ley es el servicio y no a la institución. Claro. Y si nosotros somos bomberos tan iguales como los otros y somos voluntarios, pues nos corresponde a nosotros y a todos los cuerpos de bomberos que pudieran venir. Cuando eso éramos 2 cuerpos nomás. ¿Y ahora cuántos son? Después de la creación de la Junta, primero la Federación, después la Junta, nosotros somos Junta de Bomberos. Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Y tenemos más de 120 cuerpos asociados. Pero muchísimo. Y en el departamento de Itapúa, de los 34 distritos, más de 30 comunidades tienen su cuerpo de bomberos. Y esa era la filosofía nuestra. ¿Y cómo se sostiene ese? Nosotros al principio teníamos que gestionar en forma individual. ¿Ese grupo de personas cómo se sostiene? Somos voluntarios, no cobramos nada, trabajamos gratis. Antes. Pero la necesidad del servicio nos obligó, porque somos voluntarios y estamos haciendo guardia a la noche. Pero y de día, cuando ocurre un evento de día, entonces tuvimos que a algunos que podían, le pagábamos una mensualidad para que puedan, o le pagamos hasta ahora, hacer la guardia diurna. Sí. Y somos mixtos. Pero el dinero fue la causa de la división. Nosotros nos juntamos todos cuando yo asumí de presidente de la Junta Nacional. Y increíblemente, nosotros fuimos adjudicados en el presupuesto nacional con 2.000 millones de guaraníes. Y como se iban creando más cuerpos, ya era importante que suba el importe. Presentamos nosotros el pedido de aumento, y por cuerda separada al cuerpo de bomberos voluntarios pide que ese presupuesto se parta por la mitad. La mitad para los asuncenos y la otra mitad para el resto del país. Bueno, muy interesante, pero yo quiero ahondar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo más. Sobre este libro último de usted, El Electo, el progreso silencioso. No, silenciado. Silenciado. El progreso silenciado. Bueno. El progreso silenciado. ¿Por qué es el progreso silenciado? Bueno, el nombre... ¿Hay diferencia entre silenciado y silencioso? Sí, hay silencioso. ¿Cuál es la diferencia? Acá hay una intención de ocultar, de negar un gobierno. Yo lo voy a decir. El electo es antónimo de dictadura. Sí. Un gobierno electo bajo los preceptos constitucionales, como accedió el general Estrona al gobierno, no fue electo para dictador. Y la calificación de dictador y de dictadura proviene de un pequeño sector que de alguna forma fueron disidentes y quizás por esa causa sufrieron algunas persecuciones en aquel tiempo. ¿Fue dictador Stroessner según usted? No, absolutamente no. El general Stroessner, yo voy a partir de esta definición. Esta premisa, sí. Democracia. Usted conoce el significado de la palabra. Demos en griego significa pueblo. Y cracia, el gobierno, el poder. El poder del pueblo. Del pueblo. En el Paraguay, con la Constitución de 1940, que fue redactada por jurisconsultos, 3 jurisconsultos,
Pablo Mas y Fram, el señor Benítez, creo que una de las calles por acá lleva el nombre de Justo Pastor Benítez, y el presidente Estigarribia. Siendo presidente él era Estigarribia, después de haber prometido que iba a convocar a una constituyente. Habla usted de la Constitución de 1940. 40. Ya fue derogada parcialmente por el coronel Rafael Franco. Y el general Rodríguez, el general Estigarribia, comandante del victorioso de la guerra del Chaco, vino de los Estados Unidos y después de haber sido desalojado del poder el coronel Rafael Franco por otro golpe militar, se le entregó transitoriamente el poder a un señor de apellido Paiva, quien a su vez, cuando regresó de los Estados Unidos donde estaba exiliado, y vino ya con una carpeta con las instrucciones para la firma de la paz del Chaco, a Buenos Aires primero, y después al Paraguay, se le entregó la presidencia. La autoridad directiva del Partido Liberal, o sea, el Congreso, mal conformado, todo remendado, decidieron entregarle la presidencia al general Estigarribia, y él disuelve ese Congreso con la excusa de que iba a cambiar la Constitución. Todos los congresistas renunciaron, le dejaron las manos libres. Y él porque venía de una guerra victoriosa también, entonces tenía mucha preeminencia. Sí, en aquel momento. Voy a explicar. Terminada la guerra del Chaco, emergió una nueva clase sociopolítica en el Paraguay, que vino a ocupar un espacio indispensable. La clase política de los militares. Ante el fracaso que se venía padeciendo después de 1904 en adelante, con tantas revoluciones y golpes de Estado, y la guerra del Chaco, donde se pudo comprobar que los paraguayos tenían un potencial fenomenal mal explotado, porque en la guerra, con todas las adversidades y todas las precariedades, el pueblo paraguayo ganó la guerra. Bueno, y después, vamos adelante. Después vamos, y el general Estigarribia decide retrotraerse a una definición que dio don Carlos Antonio López, que me gustaría leer para no equivocarme palabra alguna. No es el momento oportuno de dictar una constitución, le decía al señor Rivarola, prócer de la independencia, que había vuelto de su exilio al Paraguay después de las persecuciones del doctor Francia. Dice, venía con una copia de la Constitución argentina. No es el momento oportuno de dictar una constitución. Las circunstancias críticas en que se halla el país pobre y falto de personas habilitadas e instruidas tornan necesaria la creación de un gobierno asaz fuerte para mantener el orden y la tranquilidad pública. 1842, cuando don Carlos asumía como cónsul de la República del Paraguay. Se percató ya que el Paraguay, por la costumbre de haber vivido cerca de 300 años bajo monarquías, gobiernos totalitarios, absolutistas, el Paraguay no estaba preparado para liberalidades. Necesitaba un gobernante fuerte. Por eso el general Estigarribia, basándose en este dicho profético, el Paraguay seguía bajo estas mismas necesidades. Y como de la 1870 hasta el 50, el seno donde se creaban las conspiraciones y los golpes de Estado era el propio Parlamento bicameral. De ahí salieron todos los golpes de Estado, todas las peleas entre paraguayos. Y eso duró 80 años
y nos mantuvo postrados en la pobreza, en la ignorancia, en la indigencia. Por eso usted rotula el libro El electo, el progreso silenciado. Sí, porque dos cosas ocurrieron. La vigencia de la Constitución de 1940, a pesar de que el general Higinio Morínigo proscribió por decreto al Partido Liberal, porque los militares le culpaban a los liberales de toda la tragedia que vivió el Paraguay en ese periodo tan largo de la historia. Y entonces decide y asume él como presidente, se aprueba por decreto, se somete a un plebiscito la Constitución de 1940 y se entra en vigencia la misma. Y bajo esas circunstancias, las autoridades del Partido Liberal que estaban en el Paraguay le nombran a Estigarribia candidato y automáticamente asume la presidencia del Paraguay. Que lamentablemente no tuvo tiempo de ejercerla porque... 3 semanas duró con su presidencia. Después ya asumió Higinio Morínigo. Higinio Morínigo fue más allá que el coronel Rafael Franco. Proscribió por decreto al Partido Liberal. Dejó de funcionar legalmente el Partido Liberal en el Paraguay. Hasta que en el año 46, viene una orden del norte donde dice ya es tiempo que entren a ensayar la democracia en tu país. Higinio Morínigo hizo la apertura, se le dio un nombre propio, se llamó la Primavera Democrática. ¿Y en qué desembocó? Desembocó en la Guerra Civil del 47, que fue el origen de muchos males del Paraguay. Seguía en el Paraguay vigente el síndrome de la posguerra. ¿Y cuál es el síndrome de la posguerra? ¿Cuál? La vida del hombre, del ser humano, no tiene valor. La gente venía haciendo justicia por mano propia. Porque cuando una persona se va a la guerra, se va para 2 cosas. Para morir o para matar. Las 2 únicas alternativas que tenía. Y así seguimos viviendo en el Paraguay, haciendo justicia por mano propia. ¿Hasta hoy? Hoy ya menos. Pero hasta el 54, sí. Y todos esos males, injustamente, son atribuidos al general Stroessner, que comenzó a tener preponderancia en el año 1949, pero entra a ser jefe de Estado desde el año 1954. Y todos los problemas anteriores, históricamente hablando, todo se le atribuye a Stroessner. Lo voy a decir... Sí, entiendo. Pero el colmo de los colmos, la intelectualidad paraguaya. La Guarania es designada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Su creador, José Asunción Flores. Sí. Toda la intelectualidad paraguaya afirma, hasta no le escuché a ninguno desmentir, que él fue un perseguido del general Stroessner. Y esa es una mentira más grande. ¿Ah, sí? Sí, señor. Porque el general, el señor José Asunción Flores fue al exilio en el año 1936 por decreto del presidente coronel Rafael Franco, presidente de facto, dictador Rafael Franco. Él fue el que le mandó al exilio a José Pegullari, a tu tío, tu tío abuelo. Sí, tío abuelo. Bueno. Al presidente Eusebio Ayala, al general presidente de la Victoria, y lo sacan. Al general Estigarribia, al presidente el joven José Asunción Flores, incipiente compositor que después impresionante termina siendo el creador de la Guarania. Sí. Pero ¿por qué le mandan al exilio a José Asunción Flores? ¿Por qué? Porque era el presidente, era un joven soñador que pensaba que la panacea estaba en el Partido Comunista, y era el presidente del Partido Comunista del Paraguay.
José Asunción Flores. Fue al exilio por orden de Rafael Franco. Ahí algunos aluden a algunas otras cuestiones ¿Y anteriores. por qué se lo culpa o se lo inculpa a Stroessner de esto si fue porque antes? Hay un grupo de gente que pretende a cualquier costo disminuir la importancia que tuvo el gobierno del general Stroessner en ¿Qué el importancia tuvo en 35 años o casi 35 años? Primero, fue el iniciador de las prácticas democráticas en el Paraguay. ¿Ah, sí? Impuso. Le puedo decir que antes de Stroessner no existía la democracia en el Paraguay. No existía. Y le voy a hacer el relato. Mucha gente también comete otro error. Le inculpa al general Stroessner de haber sido el propiciador y ejecutor de la revolución del 54, del 4 de mayo del 54. Y le voy a decir la verdad. A ver. El problema entre los en el Paraguay fue entre dirigentes colorados y cuestiones de la economía. El Paraguay estaba atravesando uno de sus peores momentos de su historia. Sufríamos de escasez de todo tipo de productos de primera necesidad. El precio de la carne, que en el año 1950 el ganado por kilo vivo costaba 0,40 centavos de guaraní el kilo. Y para 1952 ya estaba a 3 guaraníes el kilo y había un pedido y una presión de los ganaderos para que suba a 5,50. ¿Y qué poder podía tener los ganaderos sobre un presidente, Federico Chávez? Federico Chávez tenía sus debilidades y tenía su noviecita que se llamaba Isabelita Vallejos. Y ella tenía tanta influencia sobre Federico Chávez que llegó al colmo de que los colorados se hartaron de la influencia de esa señora porque le hacía hacer cada metida de pata al presidente. Entre ellos, cuando se planteó al presidente del Banco Central la suba del precio del ganado vivo, Méndez Fleita, presidente del Banco del Central del Paraguay de reciente creación, se opone a la suba del precio. Entonces Isabelita presiona para que ese es un obstáculo para él. Antes que matarle dijeron vamos a sacarle del cargo. Y en enero, los primeros días de enero, sale el decreto presidencial que lo apartan a Méndez Fleita. Méndez Fleita pertenecía a una corriente colorada que se llamaba Los Guiones Rojos, fundado por Natalicio González. Y se crea otro nuevo movimiento de apoyo al presidente Federico Chávez, que se llamaba Los Democráticos. Pero era muy amigo en ese momento de Stroessner. Stroessner en ese momento fungía de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ya sé, pero era amigo de Méndez Fleitas, ¿o no? Sí. Amigo hasta donde se puede calificar de amigo a un señor que está acostumbrado a la disciplina militar y un político. Había respeto y fue uno de los motivos por el cual el general Stroessner fue elegido entre muchos otros oficiales militares para hacer lo que era inconstitucional, pero lo hizo porque el mando de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le corresponde al presidente de la República y es un cargo indelegable. Sin embargo, Federico Chávez se dio cuenta que si él no se respaldaba por un militar de peso, respetado, leal, honesto, iba a ser el próximo en ser destituido, como ocurrió con los 10, 12 presidentes que en ese primer año de mandato del Partido Colorado se sucedieron en el Paraguay.
Entre el finales del 47 e inicio del 49 se cambiaron en el Paraguay 10, 12 presidentes, todos colorados, todos designados por la Junta de Gobierno del Partido Colorado, que se había convertido de facto en el órgano elector. ¿Por qué de facto? Y porque no había forma en ese momento caótico que se vivía en el Paraguay de organizar. Y todos los líderes políticos, después de la revolución, se fueron del país. Muchos le atribuyen a Stroessner esa desgracia. Pero eso es una mentira, otra gran mentira. Eso Stroessner no tuvo nada que ver si él no tenía ni un poder. Solamente era comandante en jefe de la Fuerza Armada. No se metía y no le gustaba que los militares se metan con los políticos. Tal es así cuando se entera que los guiones rojos estaban apalabrando al vicecomandante de la caballería, un señor llamado Virgilio Candia, y la Isabelita Vallejo le había hecho nombrar a un señor coronel de nombre Néstor Ferreira en la caballería, adepto de ella y de Federico Chávez. La de caballería estaba dividida también en dos grupos y la caballería tenía varios destacamentos militares. El general Stroessner, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estaba observando atentamente lo que estaba ocurriendo y cuando vio que los políticos estaban golpeando la puerta de los cuarteles, le disgustó sobremanera. Entonces, le cita a los dos jefes de la caballería a su despacho. Desobedecen la orden del comandante en jefe de la Fuerza Armada y envía un pelotón de soldados bien pertrechados e instruccionados al mando del teniente primero Abed, que luego llegaría a general. Entran la caballería. Quienes hacen guardia en los cuarteles, los soldaditos, con algunos suboficiales. Pero ahí venía entrando en el cuartel un teniente primero, sin pedir permiso. Entró hasta el despacho del comandante en jefe y le apresa a Néstor Ferreira y le apresa a Virgilio Candia y los lleva detenidos al comando en jefe. ¿Qué logró Stroessner con eso? Inmovilizar a la caballería, porque si no se hubiese repetido la misma tragedia de la Revolución del 47, hubiese habido una masacre. Eso fue en 1949. No, eso fue en 1954. El 4 de 54 ya. Ya. Comandante en jefe de la Fuerza Armada. No, pero 54 el general era presidente Stroessner. No, él era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y el presidente Chávez decidió... era presidente Chávez todavía. Chávez todavía. El presidente Chávez decidió, desde enero en que lo destituya Méndez Fleita hasta mayo, durante 5 meses, juntar todo el armamento que pudo en la caballería, le cambió al jefe de policía de Asunción y le nombra al recordado Roberto L. Petit, una promesa política, médico, le nombra jefe de policía. Y era el único lugar armado dispuesto a pelear y alterar el orden que había en el Paraguay. El presidente Federico Chávez facilitó el trabajo de la pelea entre guiones rojos y democráticos, de los líderes de los guiones rojos y de los democráticos. El presidente Stroessner, ¿qué tuvo que ver? Nada. Él estaba observando y qué podía hacer aprovechando su jerarquía, su cargo y la fuerza que ostentaba. O sea, él todavía no era presidente. No, absolutamente no. Entonces decide enviar, porque hubo varias invitaciones de los políticos a todos los cuarteles del Paraguay para que participaran del golpe. Y todos se negaron. El único lugar que quedó parado era la policía. Entonces le bastó al general Stroessner enviar un destacamento del batallón 40, rodeó la policía y ahí se armó una escaramuza
donde le matan a Roberto L. Petit. Y en ese interín, o antes, ya Federico Chávez, viendo que las cosas se estaban poniendo feas, se refugió en el colegio militar. Y como presidente de la República. Y en un momento dado, le dice a su custodio, le da una orden para que haga algo, que cumpla algo. Y le dice su custodio: lo siento, su excelencia, usted está en carácter de detenido acá. Sí. Y ahí terminó el poder de Federico Chávez, terminó la revolución, pasaron 3, 4, 5 días y el Paraguay se quedó sin presidente. Y después asume Stroessner. No, señor. Todavía no asume Stroessner. Stroessner le convoca al presidente del Partido Colorado, que era el que gestionaba la elección de los presidentes, el arquitecto Tomás Romero Pereira, y le dice: ¿qué pasa, presidente del Partido Colorado? Hace 4 o 5 días ya y no hay presidente. ¿Cómo vamos a estar sin presidente de la República? Elijan un presidente. Dice Stroessner. Le dice Stroessner A Tomás Romero. a Tomás Romero. Y no se olvide que la Constitución de 1940 dice que los presidentes de la República del Paraguay deben ser electos por elección directa del pueblo paraguayo. El pueblo. Y le dice Tomás Romero Pereira, al presidente: ¿qué elección vamos a hacer si acá el único partido político que está en funcionamiento es el Partido Colorado? Los otros partidos están todos, los líderes, los dirigentes, no hay organización política en funcionamiento en el Paraguay. Y le dice el general Stroessner: ¿y ustedes tienen algo de culpa de eso? Ustedes desde el 49, desde que terminó la revolución del 47, ustedes están en el poder. Ustedes no propiciaron la revolución del 47. Ustedes actuaron en defensa del gobierno y asumieron el poder. Ustedes no tienen culpa de que los otros partidos no estén organizados. Entonces se va él y comenta con su junta de gobierno. Tomás Romero Pereira. Y la Junta de Gobierno decide nombrarle presidente de la República interino a Tomás Romero Pereira, mientras se organiza un proceso eleccionario atípico. Yo entiendo ahora recién esto, sí. Bueno, fabuloso. Bueno, entonces le termino de contar. Sí, porque ya viene nuestro siguiente invitado que está Bueno, ya esperando. Termino de contarle esta anécdota. Sí. Y quizá el progreso silenciado lo vamos a dejar, porque es lo más extenso de este libro. El progreso silenciado, el cambio. ¿Y cuál es el principal cambio que se introdujo? Pero le voy a terminar de contar la historia. La Junta de Gobierno del Partido Colorado se reúne y comienzan a buscar el candidato para el presidente. Hablan con un señor Zacarías Alza, embajador de Paraguay en España. No acepta. Hablan con un embajador, creo que de apellido Schupp, en el Uruguay. No acepta. Epifanio Méndez Fleita quería ser y otros políticos colorados querían ser, pero ninguno aceptaba. ¿Por qué? Porque ellos eran conspiradores natos y sabían que sea quien fuese el presidente, lo que le esperaba era un golpe de Estado próximo a producirse otra vez. De los tantos que hubo. De esa problemática se enteran algunos pocos liberales y se van y le dicen a un líder circunstancial disponible: vamos a ofrecerle el respaldo a Stroessner porque los colorados no se ponen de acuerdo para elegir. Y entonces esto le dicen a ese caudillo, y este caudillo estaba escuchando con la esposa cerca de él, escuchando la conversación, y le dice a su señora fulana: voy a ir con estos muchachos a ofrecerle el respaldo del Partido Liberal al general Stroessner.
de donde como hay mamo vejo aviso neñe metemos hay lío pecho la gente epitata ape se quiere Jaupepe Opala intento de ese grupo de liberales de ofrecerle la candidatura. El servicio de inteligencia, en términos rimbombantes, espías, funcionaban en el Paraguay a la perfección con el nombre típico de piragüé. Y todas las organizaciones tenían los piragüés y nada se mantenía oculto. Tanto los colorados, los liberales se enteraron que los colorados no se ponían de acuerdo y decidieron intentar respaldar a Stroessner, y los colorados se enteraron de que los liberales estaban en ese trámite. Entonces don Tomás Romero Pereira le dice a sus compañeros de la Junta: no tenemos alternativa. Si no nos prendemos del saco de Stroessner, nos espera muy pronto de nuevo la llanura. Ante esa situación, en el 15 de junio se reúne la Junta de Gobierno del Partido Colorado y le designa a Stroessner candidato a presidente. Existía un padrón incipiente, pero existía, porque se venía preparando, porque la Constitución hablaba de elecciones, más o menos 300.000 inscriptos tenía. Se convoca a elecciones, se hacen las elecciones el 15 de julio, y por amplia mayoría, casi absoluta mayoría, le eligen a Alfredo Stroessner presidente de la República. De ahí el nombre del libro, El Electo. De ahí en más, todas las elecciones... El electo, el progreso silenciado. Bueno, el progreso silenciado, Bruno, si es que cabe en un futuro cercano. Sí, porque ahora tenemos que... Sí. Fabuloso lo que dice usted, porque está todo el sector opositor que yo no lo escuché a esta gente hablar así, contar por lo menos así la historia, porque dicen que Stroessner no fue... es inconstitucional, que hizo un golpe de Estado, pero así como usted está para asumir, así como usted está contando, es el que más quería que se allane el camino era Stroessner. Y que el hito de su elección el 15 de julio de 1954 es el principio, el primer síntoma que se expuso a la ciudadanía paraguaya y al mundo de que de ahí en más se avenía un nuevo sistema de vida en el Paraguay que tiene nombre de democracia. ¿Y él fue presidente constitucional o no? Él fue presidente constitucional de todas las presidencias que ganó. Y ganó por voto del pueblo. Se quiera decir que las elecciones fueron fraguadas, que esto, que aquello, que... No. Si uno lee la historia, uno ve que el único partido político que estaba organizado para afrontar esas nuevas reglas de convivencia era el Partido Colorado. Era el Partido Colorado. Entonces no se le puede estar echando la culpa al proceso electoral, a las elecciones, a las inscripciones, a los padrones. Bueno, entonces... fabuloso lo que usted nos dijo hoy y descorrió un velo importante, histórico, Rubén Said Jure Yunis. Sí. Y conste que no hablamos de los antecedentes. Pero usted tiene que volver, y ya acá la producción toma nota porque es un libro abierto usted y muy importante esa honestidad con que cuenta las cosas, porque usted cuenta con honestidad las cosas, no es que relata nada maquillado ni nada por el estilo, ni por intereses políticos, porque usted no es ni colorado, ¿verdad? Ni liberal ni ningún. Y bueno, y por eso es más a mi favor lo que le estoy diciendo. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Termino, Bruno. Disculpame. Tenemos que termino. Ir ya. Sí. 490 páginas. Sí. Hacer una síntesis de este libro me costó toda una noche de desvelo para venir acá. No pude hablar porque hablamos de otras cosas. Sí. Lo siento y
vamos a estar expectantes de una próxima llamada. Seguro que usted va a estar de vuelta, segurísimo, porque realmente es impresionante lo que sabe, cómo sabe y cómo orienta al espectador, al lector, digamos, al oyente en este caso, de toda aquella época que nosotros que tenemos ya más de 7 décadas, no podemos adentrarnos imaginariamente en lo que fue ese comienzo del gobierno de Stroessner, que se sigue hablando de Stroessner. A 37 años de su derrocamiento se sigue hablando de Stroessner, y evidentemente va a estar por secula seculorum, por bastante tiempo este señor, por cómo planteó todo lo que hizo, para bien o para mal, ¿verdad? No estamos haciendo juicio de valor acá, pero evidentemente lo que yo escuché atentamente del relato suyo hace notar de que él quería y sostenía que el pueblo era el que tenía que votar para que saliera el siguiente presidente, ¿verdad? Y así fue de ahí en más. Ahí en más. Somos BM Online. Conectate con nosotros.